Bueno, entonces, vamos a ver ahora la fuerza elástica, que es un caso, digamos, distinto de todo lo que estábamos viendo hasta ahora. ¿Por qué es distinto? Porque todas las fuerzas que hasta ahora estuvimos viendo, las normales, la fuerza de rozamiento, los pesos, las tensiones, todas las cosas que estuvimos viendo, el tipo de problemas que estuvimos trabajando, eran fuerzas constantes. O sea, eran fuerzas que tenían un valor fijo durante el problema. En cambio, la fuerza elástica no es así. La fuerza elástica no es una fuerza constante, es una fuerza que depende de la posición. ¿Qué es la fuerza elástica? Vamos a pensarla, es mucho más general en realidad esto, pero vamos a empezar pensando que es la fuerza que hace un dispositivo que llamamos un resorte. ¿Qué es un resorte? Es un cuerpo deformable. Piensen, un resorte, digamos, todo el mundo sabe lo que es un resorte, ¿no? Más o menos es una espiral, digamos, que puede comprimirse o expandirse, ¿no? Hecha de metal, de plástico, de lo que fuera. Por ejemplo, la espiral del cuaderno, ¿no? Ustedes la pueden comprimir, estirar. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Ese cuerpo es deformable, o sea, puede variar su longitud, pero al variar su longitud pasa algo. Lo que pasa es lo siguiente. En primer lugar, el resorte tiene lo que se llama una longitud natural, que sería como la longitud de fábrica, ¿no? Yo voy a la ferretería, pido un resorte de 4 centímetros de longitud y me venden un resorte de 4 centímetros de longitud. Y esa longitud es la longitud natural, o sea, es la longitud que tiene el resorte cuando está en reposo, quieto, sin que nadie le haga ninguna fuerza. O sea, que es un parámetro propio del resorte. Hay otro parámetro que se llama la constante elástica, que después vamos a ver exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero hay otro parámetro que con, tiene que ver con la cantidad de fuerza que es capaz de hacer ese resorte. Por ejemplo, no es lo mismo un resorte, digamos, no sé, de un reloj, un resorte chiquitito, microscópico, que el resorte de la suspensión de un auto, ¿no? Es decir, son totalmente, digamos, la fuerza que puede hacer uno y el otro son de órdenes de magnitud diferentes. Bueno, eso tiene que ver con la constante elástica. La constante elástica es lo que va a determinar la magnitud, básicamente, de las fuerzas que puede producir ese resorte. Bueno, la constante elástica es un número positivo, ahora vamos a ver. Entonces, supongamos que yo tengo, vamos a poner esta situación. Supongamos que yo tengo un resorte que está agarrado en un extremo a una pared, o sea, un punto fijo, y en otro extremo a una masa, un cuerpo, que puede deslizar sin rozamiento, vamos a suponer, sobre una superficie horizontal. Entonces, el resorte tiene una longitud que llamo X, pero tiene también su longitud natural, ¿no es cierto?, que era la longitud que tenía. Ahora, pueden darse distintos casos. Puede pasar que X sea más grande, sea igual o sea menor que la longitud natural. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a definir el estiramiento del resorte como la diferencia entre la longitud que tiene el resorte, la verdadera longitud que tiene en un instante dado del tiempo, menos la longitud natural. Esto se llama el estiramiento. Fíjense que por la manera que está definida, cuando el estiramiento es positivo, significa que X es más grande que la longitud natural, el resorte está estirado. Estirado significa que tiene una longitud justamente más grande que la natural. ¿Y qué hace un resorte cuando está estirado? El resorte estirado lo que hace es tirar de sus extremos. Ahora lo voy a poner, acá está, miren. Si X es mayor que la longitud natural, y yo, imaginen que acá tengo el resorte agarrado a un par de masas, cuando la longitud es más grande que la natural, el resorte tira, porque el resorte trata de volver siempre a su longitud natural. Si yo lo estiro, trata de comprimirse, es decir, trata de volver a su longitud natural, y por eso va a tirar de sus extremos. En cambio, si el delta X es menor que 0, o sea, si el resorte está comprimido, o sea, si la longitud del resorte es más chica que la natural, que sería este caso, el resorte va a empujar, porque va a tratar de volver a estirarse para llegar a su longitud natural. Entonces, si el resorte está comprimido, la fuerza elástica empuja. Entonces, fíjense que esta interacción de estas dos masas que están interactuando a través del resorte puede ser atractiva o repulsiva, dependiendo de si el resorte está estirado o comprimido. En el caso particular de que el resorte tenga su longitud natural, el resorte no realiza ninguna fuerza. Y acá, este es el modelo de la fuerza, miren. Esto está pensado en esta figura que está acá, ¿no? La fuerza elástica, como función de X, fíjense que depende de la posición de la masa, porque depende de la longitud del resorte. Es menos la constante elástica por X menos L0. Ahora vamos a interpretar qué significa el menos.
El menos está puesto en este sistema de coordenadas. Después no siempre vamos a poner ese menos, depende de cómo elijamos las coordenadas. Pero en este sistema de coordenadas que elegimos acá, lo que significa este menos es lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Si el resorte está estirado, x es mayor que L0, entonces dijimos que tiene que pasar un resorte estirado, tiene que tirar de sus extremos. Entonces, si el resorte está estirado, la fuerza elástica tendría que venir, vamos a dibujarla acá mismo, pero la vamos a dibujar para el otro lado. Vamos a dibujar acá como la fuerza elástica, pero así. Entonces, vamos a... Bueno, esto es para el resorte estirado. Esto que está acá es para el resorte comprimido. Ahí está. Entonces, depende de, digamos, si el resorte está comprimido o estirado. Cuando está comprimido, empuja, cuando está estirado, tira del extremo. Bueno, fíjense que si X es mayor que L0, el resorte estirado, como K es positivo, la fuerza me da negativa, ¿ven? Y está bien, me da negativa porque la dirección que elegí como positiva es la dirección X. Entonces, en ese caso, la fuerza me va a dar negativa. En cambio, si X es menor que L0, el resorte comprimido, con este signo menos, la fuerza me va a dar positiva. O sea que va a ser como la flecha esta que indica acá. Ahora, fíjense que independientemente del signo que pueda tener, siempre va a depender de la posición. No o sea, cuanto mayor sea el estiramiento en módulo, no importa si es positivo o negativo, cuanto mayor sea el estiramiento en módulo, mayor va a ser la fuerza que hace el resorte. Para el caso particular de que X valga L0, esa fuerza elástica me da 0. ¿Ven? Entonces, estas fuerzas en realidad son muy importantes, no tanto por los resortes, son muy importantes porque más adelante lo vamos a ver un poquito cuando veamos energía. En realidad el modelo de la fuerza elástica se puede aplicar a muchísimas cosas, no solamente a un resorte, ¿no? Por eso es que es importante el estudio. Bueno, bien, entonces, decimos que esta fuerza depende de la posición. Entonces, el problema que tenemos es que, ¿cómo veníamos trabajando hasta ahora en dinámica? Nosotros veníamos planteando la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Si yo hago esto, en este problema, planteo que la fuerza elástica es igual a masa por la aceleración, la fuerza elástica es esto, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que la aceleración va a depender de X, porque X es una variable. Si esto se está moviendo, si la masa se está moviendo, varía X. Y si varía X, me va a variar la aceleración. O sea que un movimiento con un cuerpo así ligado a un resorte no puede nunca tener aceleración constante. O sea, si la fuerza depende de X, la aceleración también va a depender de X. Y como X varía, la aceleración va a variar. Entonces, ese movimiento es un movimiento, desde el punto de vista cinemático, bastante más complicado que lo que estuvimos estudiando hasta ahora. No es un MRV. No tiene aceleración constante. Tiene una aceleración variable. Después vamos a verlo esto en detalle, lo vamos a estudiar en detalle, el tipo de movimiento, cuando veamos justamente movimiento oscilatorio armónico en la segunda parte de la materia, ¿sí? Pero por ahora, el tema que tenemos es ese, no podemos trabajar en forma directa con la ecuación de Newton en un problema con resorte cuando hay movimiento, porque nos va a quedar una aceleración que depende de X, ¿está bien? Entonces se nos va a complicar resolver eso, o sea, no, digamos, va a ser todo variable, todo va a depender del tiempo. Entonces, por el momento, vamos a estudiar solamente problemas estáticos. ¿Qué son los problemas estáticos? Son problemas en donde la posición es constante. Si la posición es constante, la velocidad es cero. Pero además, no solo la velocidad es cero, también la aceleración es cero, porque se queda quieto el sistema. Si la aceleración vale cero, entonces la fuerza elástica también va a ser, bueno, como el X es constante, también va a ser constante. ¿Está bien? En un problema estático, sí. Si el resorte no varía su longitud, la fuerza elástica que hace va a ser constante, porque la fuerza depende de la longitud. Si la longitud no varía, la fuerza tampoco varía.
Entonces, en los problemas de esta primera parte que vamos a ver ahora, los problemas de esta guía de dinámica, vamos a restringirnos a problemas estáticos. Vamos a estudiar qué es lo que pasa. Entonces vamos a analizar un caso, esto es un ejemplo, vamos a analizar un caso de un resorte colocado no en forma horizontal, sino en forma vertical. Si lo cuelgo un cuerpo del techo mediante un resorte. Una cosa, el resorte supone que es ideal, no tiene masa, nada, ¿está bien? Tiene masa despreciable. En realidad el resorte es un mecanismo de interacción, es como cuando hablábamos de las cuerdas inextensibles, que cuando yo colgaba un cuerpo del techo decía que en realidad la tensión era una interacción entre el cuerpo y el techo, y la cuerda era como el mecanismo de interacción, transmitía la interacción. Acá pasa lo mismo, el resorte acá no es un cuerpo, no tiene masa, es ideal. Entonces lo que hace el resorte es mediar la interacción entre el cuerpo y el techo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a tener el diagrama de cuerpo libre. ¿Ven? El peso, la fuerza elástica, porque obviamente va a estar estirado esto, si yo le cuelgo un peso, esto va a estar estirado, ya tuve en cuenta que esto está estirado, ¿ven? Por eso puse la fuerza elástica para arriba. No, es distinto acá, Acá yo puse la fuerza elástica, cuando lo dibujé acá, lo puse en la dirección X, ¿no? Bueno, pero ahora estoy teniendo en cuenta que está estirado. Bueno, si está estirado, ¿dónde está la reacción? La reacción está en el techo. ¿Y qué dirección tiene? Hacia abajo. O sea, el techo tira hacia arriba del cuerpo a través del resorte, el cuerpo tira hacia abajo del techo a través del resorte. Bien, entonces, vamos a estudiar la situación de equilibrio, que se llama. Equilibrio significa que la aceleración es cero. Entonces, planteemos la ecuación de Newton. Vamos a tomar la dirección positiva hacia abajo. ¿Está bien? Vamos a tomar la dirección positiva del eje X hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el peso menos, fíjense que le puse el módulo de la fuerza elástica, es decir, ya no tengo que poner el menos este que estaba acá. Este menos estaba puesto acá porque lo habíamos hecho en caso general, en este caso que figura acá, ¿no? Es decir, si me daba negativa, bueno, significa que va para el otro lado, pero habíamos puesto la fuerza para adelante. Pero ahora, si uno ya sabe para dónde va la fuerza, no nos preocupamos del menos, directamente tomamos el módulo. Entonces, el peso menos el módulo de la fuerza elástica me tiene que dar 0, porque la aceleración es 0. Bueno, ¿cuál es el módulo de la fuerza elástica? Es la constante elástica multiplicada por el estiramiento. Fíjense que acá no hace falta poner el módulo porque el X es mayor que el L0. Está estirado el resorte. Entonces ya me da positivo esto. Bueno, de acá puedo despejar que X menos L0 es mg sobre K. ¿Está bien? Y entonces el X de equilibrio, vale el L0 más mg sobre K. Acá puse un ejemplo, ¿no? Supongan que yo tengo una masa de 10 kilos colgada en un resorte cuya constante elástica es 50 newton sobre metro. La constante elástica siempre se mide en unidad de fuerza sobre unidad de longitud, porque la constante elástica, acá lo tenemos, ¿no? Relaciona, multiplicada por una longitud me tiene que dar una fuerza, así que siempre se mide en newton sobre metro. Entonces, con esos datos uno puede calcular la posición XC, que es la posición de equilibrio de la masa. Es la longitud natural del resorte más mg sobre K. Bueno, mg vale 10 kilos, K vale 50, esto me da 2 metros. Porque son 100 newton dividido 50, ¿no? ¿Está bien? Eso da 2 metros. O sea que la posición de equilibrio es la natural más 2 metros. Es decir, el resorte, cuando el sistema está en equilibrio, está estirado 2 metros respecto de su longitud natural. En este ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a analizar un poquito los problemas de la guía. El 29 es una cosa inmediata de aplicar la fórmula. Vamos a ver el problema 30, en donde aparecen configuraciones, distintas configuraciones con dos resortes. Vamos a analizar estos casos. Dice, hallar la constante equivalente de los sistemas de resortes de la figura. Ahora a ver qué significa eso. Considerar que las constantes K1 y K2 son distintas. O sea, vamos a analizar ahora qué quiere decir eso, pero yo lo que quiero ver es, este sistema de dos resortes, por ejemplo, ahora que es el primero que vamos a analizar, ¿cómo se comporta, digamos, cuando yo, respecto de esta masa que le cuelgo acá? Hallar la constante equivalente significa que lo que hay que hacer es sustituir este conjunto de dos resortes por un solo resorte, de una constante determinada que se comporte igual que este. Y lo mismo pasa en el otro caso, habría que sustituir estos dos resortes por uno solo.
Y acá lo mismo. Entonces vamos a ver un poquito eso, qué es lo que se puede hacer. Bien, estos se llaman configuraciones en serie y en paralelo. Bueno, en realidad voy a empezar con la, ya que lo tengo escrito así, voy a empezar con la en serie, que es el punto B del problema 30. Esto sería, esto que tengo acá, sería el caso del problema 30, punto B. ¿Está bien? Bien, tenemos dos resortes, uno a continuación del otro, del cual colgamos una masa. ¿Está bien? Entonces, cada uno tiene su constante elástica y su longitud natural. Constante K1, longitud natural L01, constante K2, longitud natural L02. ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer es sustituir esto por un solo resorte, que eso se llama el sistema equivalente. El sistema equivalente es la misma masa con un solo resorte que tiene una constante que llamamos K equivalente y una longitud natural equivalente. ¿Está bien? La idea es que si yo cuelgo esta masa de este resorte, se tiene que comportar exactamente igual que si la cuelgo de estos dos resortes puestos así uno a continuación del otro. Que se comporte exactamente igual significa que para el mismo estiramiento tengo que tener la misma fuerza. ¿Ven? Tengo que tener la misma posición de equilibrio, todo. Entonces vamos a analizar un poquito primero las fuerzas que actúan acá. Miren, en primer lugar, vamos a empezar por el resorte de abajo. Yo para la masa tengo el peso y la fuerza elástica 2, que es la que hace este resorte. Acá ya le puse que va para arriba porque estos resortes van a estar estirados, ¿no? Estamos colgando los resortes del techo, es como lo que vimos recién, ¿no? Es este mismo caso. Entonces, esta es la fuerza elástica que hace el resorte. Bien, ¿dónde está la reacción? La reacción está en el otro extremo del resorte, que sería en este punto A, que es el punto de unión entre el resorte 1 y el resorte 2. ¿No? Ahí están enganchados los dos resortes. Bueno, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre para la masa con la reacción de la fuerza elástica colocada en el punto A. Muy bien. ¿Qué pasa con el otro resorte? El otro resorte también va a estar estirado y va a tirar entonces de sus extremos y va a tirar del punto A con una fuerza elástica 1 hacia arriba y del techo hacia abajo con una fuerza elástica 1 hacia abajo. ¿Está bien? Vamos a llamar X1 y X2 a las longitudes que tienen los dos resortes. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el punto A? El punto A, recuerda que los resortes no tienen masa. En el punto A no hay ninguna masa. De modo tal de que la suma de fuerzas aplicadas sobre ese punto me tiene que dar 0. Como una va para arriba y la otra va para abajo, significa que estas dos fuerzas tienen que ser iguales en módulo. O sea, la fuerza elástica 1 tiene que ser igual a la fuerza elástica 2. Entonces la llamo fuerza elástica directamente. Fíjense, la consecuencia es que las fuerzas elásticas ejercidas por ambos resortes son iguales. Debido a esto, ¿no? A que si yo aplico la ecuación de Newton en el punto de unión de los dos resortes, la suma de fuerzas tiene que dar 0, porque no hay masa ahí, y por lo tanto las dos fuerzas elásticas tienen que ser iguales. Es decir, que los dos resortes soportan la misma fuerza. ¿Ven? Cuando los resortes están en serie, que sería engancharlos uno a continuación del otro, la fuerza que hace cada uno de los resortes es la misma. Si hubiera más resortes, bueno, 3, 4, 5 resortes, todos esos resortes que colgamos, uno a continuación del otro, tendrían que soportar exactamente la misma fuerza. Bien, ahora, en el sistema equivalente tenemos un solo resorte. Entonces tenemos la fuerza elástica en el cuerpo, con el peso para abajo, y la reacción de la fuerza elástica en el techo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si yo quiero comparar estos dos sistemas para que se comporten iguales, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y bueno, ¿cuál es la longitud total de esto que está acá? Y es X1 más X2. O sea, esto se comportaría como un único resorte cuya longitud sea la suma de las longitudes. Entonces, en el sistema equivalente, esta longitud X de este resorte equivalente tiene que ser la suma de las longitudes. Pasa lo mismo con las longitudes naturales. Si yo no le cuelgo ningún peso, lo dejo libre al resorte, cada uno de ellos va a tener su longitud natural. Entonces, el sistema de los dos resortes puestos uno a continuación del otro, ¿qué longitud natural va a tener? Y la suma de las longitudes. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas condiciones, ¿no? La X es la suma de la X1 más la X2, y la longitud natural del resorte equivalente es la suma de las longitudes naturales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar cuánto vale la fuerza elástica. Para el resorte 1,
que sería este de acá, la fuerza elástica 1 tiene que valer la constante 1 multiplicada por el estiramiento del resorte 1. ¿Eso qué es? Es la constante 1 por la longitud del resorte 1 menos su longitud natural. Para el resorte 2 lo mismo. La fuerza elástica tiene que ser la constante elástica del resorte 2 por el estiramiento del resorte 2. Es decir, tiene que dar la constante K2 por la longitud del resorte 2 menos la longitud natural del resorte 2. Bien, ¿qué pasa en el resorte equivalente? Lo mismo. La fuerza elástica tiene que ser la constante equivalente, en este caso, que no sabemos cuánto vale, todavía lo vamos a calcular, multiplicada por el estiramiento de este resorte. ¿Y cuánto vale el estiramiento de este resorte? Y bueno, vale la longitud, x, menos la longitud natural equivalente. Pero x era x1 más x2, que es esto que está acá. Y la longitud equivalente era la suma de las longitudes, así que se le restan estas dos, ¿ven? Entonces, para el resorte equivalente tenemos la fuerza elástica que hace, es la constante equivalente, por la longitud del resorte equivalente, que es la suma de las longitudes de los dos resortes, menos la longitud natural equivalente, que es la suma de las longitudes naturales. Muy bien. Entonces, estas tres cosas son iguales. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Paso dividiendo todo esto. Mejor dicho, paso dividiendo el Q equivalente y paso dividiendo la fuerza elástica del otro lado. Entonces me queda 1 sobre Q equivalente es igual a 1 sobre la fuerza elástica multiplicada por todo este paréntesis. Ahora, fíjense que es todo este paréntesis que está acá. ¿Qué es X1 menos L01 dividido la fuerza elástica? Lo tenemos acá. X1 menos L01 dividido sobre la fuerza elástica es 1 sobre K1. ¿No? Si yo paso dividiendo, esto es 1 sobre K1. Y X2 menos L02 dividido la fuerza elástica, vengo de acá, eso es 1 sobre K2. Por lo tanto, la relación que queda es esta. 1 sobre la constante elástica equivalente tiene que ser igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Es decir, la inversa de la constante elástica equivalente tiene que ser igual a la suma de las inversas de las constantes elásticas de los dos resortes que están en serie. ¿Está bien? Eso sería, entonces, la relación para el sistema equivalente. Estas dos cosas que están en verde, ¿no? La longitud equivalente es la suma de las longitudes naturales. La constante elástica equivalente verifica esto, verifica que la inversa de la constante equivalente es la suma de las inversas de cada una de las constantes. Fíjense que esto implica que la constante equivalente es más chica que la más chica de estas. Es decir, si ustedes analizan el resultado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estoy sumándole, digamos, la inversa va a ser más grande que la mayor de las inversas. O sea que cada una de ellas va a ser más chica que la menor. ¿No? ¿Está bien? O sea que lo que se obtiene es siempre una constante más chica. ¿Está bien? O sea que si yo agrego resortes en serie, lo que logro es un resorte cada vez más largo y con una constante elástica cada vez más chica. Por ejemplo, supongan que yo necesito un resorte de una constante de 5 newtons sobre metro. Y no tengo ese resorte, pero tengo dos resortes de 10 newtons sobre metro. Bueno, si los pongo en serie, si esto es 1 sobre 10 más 1 sobre 10, esto da 2 sobre 10, 1 sobre 5, o sea que la constante equivalente va a dar 5. ¿Está bien? Es decir, si yo pongo dos resortes iguales en serie, obtengo un resorte equivalente que tiene una constante elástica que es la mitad de la que tiene cada uno de ellos, si fueran iguales, ¿no? Es un caso particular, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que se llama configuración en serie de los resortes, ¿no? Lo importante de esta configuración es lo siguiente, que la longitud en todo momento del sistema equivalente es la suma de las longitudes de los dos resortes, y que la fuerza elástica que hace cada uno de los resortes es igual, y es la misma que hace el sistema equivalente, ¿no? Es la misma. La fuerza elástica, esta fuerza elástica 1, esta fuerza elástica 2, valen las tres lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta es la característica del sistema en serie. La longitud del sistema equivalente es la suma de las longitudes, y la fuerza elástica es la misma para todos los resortes que estén en serie, y por supuesto también va a ser la misma para el resorte equivalente. Bien, esta es una configuración. Lo que pide el problema 30b justamente es hallar la constante equivalente, que es esto que tenemos acá, pero además nosotros hallamos también la longitud natural equivalente. Vamos a ver ahora otra configuración, que se llama configuración en paralelo, que es la del problema 30a.
Bueno, acá los resortes están puestos uno al lado del otro, por eso se llaman paralelo. Y en todo momento tienen la misma longitud, trabajan de esta manera, ¿ven? Trabajan siempre con la misma longitud. O sea, lo importante acá es que las longitudes son iguales ahora. Es decir, esto que está acá, vamos a recuadrarlo. En el sistema en donde los dos resortes están en paralelo, las longitudes son iguales. Entonces, el sistema equivalente va a ser un resorte cuya longitud va a ser la misma que la de estos dos. Ahora, lo que va a ser distinto es la fuerza, porque si tienen distinta constante elástica y tienen distintas longitudes naturales en general, y tienen la misma longitud, las fuerzas van a ser distintas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Miren, ustedes lo pueden ver acá. Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, ¿cuál es la fuerza elástica total que actúa sobre la masa acá? Y la suma de las fuerzas de los dos resortes. Y en el sistema equivalente es la fuerza elástica del único resorte que hay. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que la fuerza elástica del sistema equivalente tiene que ser la suma de las fuerzas elásticas. Fíjense que acá ocurre lo contrario a lo que ocurría en serie, ¿no? Cuando teníamos en serie, ¿qué pasaba? Las longitudes se sumaban y la fuerza era la misma. Mientras que si están en paralelo, la longitud es la misma y las fuerzas se suman. Eso es como una condición, digamos, de dualidad entre una configuración y la otra. Lo que pasa con la posición con la longitud en paralelo pasa con la fuerza en serie, y viceversa. Bueno, entonces, de acá vamos a plantear entonces, ¿cuál es la fuerza del sistema equivalente? Y bueno, esto va a ser la constante elástica multiplicada por el estiramiento del resorte equivalente. O sea, la constante por X menos la longitud natural del resorte equivalente. Bien. Del otro lado, ¿qué vamos a tener? La suma de las fuerzas. Eso es K1 por la longitud, el estiramiento del resorte 1, que es el mismo X, porque todo tiene el mismo X acá, ¿no? Todo es X. X, X1 y X2 son los tres iguales. Menos la longitud natural del resorte 1, más la constante 2 por X menos la longitud natural del resorte 2. Esto tiene que ser cierto para todo X. O sea, no importa cuánto vale el estiramiento, esta igualdad tiene que cumplirse. Entonces vamos a analizar un poquito eso. Lo que voy a hacer es distribuir para separar los términos que tienen X de los que no tienen X. Miren, si yo acá distribuyo, me queda la constante equivalente por X menos la constante equivalente por la longitud natural equivalente. Y acá, cuando la parte que tiene X me va a quedar un K1 y un K2, ¿ven? K1 más K2 por X. Y la otra parte va a quedar menos K1 por L01 menos K2 por L02. Entonces, esto tiene que ser una igualdad para todo X. Son dos funciones lineales, ¿no? Que tienen que ser iguales. Entonces, tiene que ser igual el término que multiplica a X y tiene que ser igual también el término independiente. Si yo igualo el término que multiplica a X, me queda que la constante equivalente tiene que ser igual a la suma de las constantes. Y si igualo los otros términos, esto que está acá, este término tiene que ser igual a estos, de acá me queda, bueno, el K equivalente ya sabemos que es K1 sobre K2, paso dividiendo y me queda esta relación para la longitud natural equivalente, o sea, K1 por L01 más K2 por L02 sobre la suma de las constantes. ¿Está bien? Estas dos condiciones son las que se van a cumplir cuando yo tengo sistemas en paralelo. Fíjense que ahora pasa al revés, la constante equivalente es la suma de las constantes, o sea que si yo agrego resortes en paralelo, voy a obtener un sistema que cada vez va a tener una constante equivalente más grande. O sea, si yo pongo resortes en serie, reduzco la constante elástica. Si pongo resortes en paralelo, la aumento. ¿Sí? Bueno, esta parte no la pide el problema, pero ya que está lo hicimos, porque era simplemente ver la igualdad ahí, ¿no? Ahí calculamos no solamente la constante equivalente, sino cuánto vale la longitud natural del resorte equivalente, que tiene que ver con las longitudes naturales de cada uno de los resortes y con las constantes elásticas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el problema no está hecho acá, pero les comento qué es lo que tienen que hacer en el punto C. Bueno, en el punto C, esto no hace falta, pedir que los resortes se encuentren en su longitud natural propia, no hace falta. Uno lo que tiene que plantear acá es que comparar esto con un solo sistema, que tenga un resorte de un solo lado, ¿no? Un resorte K equivalente de un solo lado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Habría que expresar, primero el diagrama de cuerpo libre acá, vamos a tener
vamos a suponer, eso sí, vamos a suponer que que los resortes están estirados, para no, igual lo que vamos a obtener vale en general, pero supongan que están estirados. Entonces, ¿qué pasa? Si ambos resortes están estirados, estos tiran de ambos extremos. Entonces ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, ponen la fuerza elástica de 1 para la izquierda, la fuerza elástica 2 para la derecha. ¿Está bien? La reacción estaría en las paredes, y ustedes tienen que comparar eso con un solo resorte. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer en este caso? Les comento brevemente para que después ustedes lo planteen. Lo que tenemos es un sistema que tiene dos paredes. Vamos a ponerlo bien. Ahí está. En el 30C entonces tenemos un sistema que tiene dos paredes y dos resortes. Vamos a dibujarlo así, más o menos. Y acá otro resorte. Y acá en el medio hay una masa. Entonces, acá tenemos una constante K1, con una longitud L01. Acá tenemos una constante K2 con una longitud L02. Acá tenemos la masa M. Y el sistema equivalente es el sistema en el cual solamente tengo la masa, nada más, con un resorte de uno de los lados. Vamos a dibujarlo del lado izquierdo. Y lo que tenemos acá es una constante equivalente ahora, y un L01, un L0 equivalente. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, calcular qué es lo que pasaría en este caso. Para eso, ¿qué habría que plantear? Como dijimos antes, tendríamos que plantear que, supongamos que estuvieran estirados, acá tenemos las dos fuerzas, ¿no? Acá tendríamos la fuerza elástica 2, y acá la fuerza elástica 1. Entonces, eso tiene que ser equivalente a poner la fuerza elástica de este lado. Que supongamos que está estirado también acá tendríamos la fuerza elástica equivalente, la fuerza elástica. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Vamos a tomar como X la coordenada esta. Esto sería X. Entonces, por supuesto, esto también sería X, ¿no? Ahora, esto que está acá, ¿cuánto valdría? La distancia, vamos a marcarla, toda esta distancia, del otro lado, lo que le falta, esto es una partícula puntual, ¿no? Toda esta distancia del otro lado, bueno, sería la distancia entre la pared y la distancia entre las paredes, que le voy a llamar D, menos X. ¿Está bien? D sería la distancia entre las paredes. Entonces, si esto vale X, esto vale D menos X. Muy bien, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es plantear cuánto vale la fuerza elástica 1, cuánto vale la fuerza elástica 2, cómo se escribe acá la fuerza elástica equivalente, esto sigue siendo X, todo esto sigue siendo X, porque esto es la coordenada del sistema equivalente. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La fuerza total que actúa sobre la masa M, acá es la fuerza elástica, pero si yo lo comparo con esto, ¿cuánto vale la fuerza elástica? ¿Qué relación hay? Y bueno, acá lo tengo, ¿ven? La fuerza elástica es la fuerza, como va para este lado, hago la fuerza elástica 1 menos la 2, ¿no? ¿Está bien? Esto sería, entonces, la fuerza elástica 1 menos la fuerza elástica 2. Bueno, y de ahí tengo que poder sacar las
cuánto vale la constante equivalente y cuánto vale la longitud equivalente. Esto es parecido a lo que hicimos en el caso paralelo, lo que hicimos recién. ¿Está bien? Solamente que hay un menos acá. Y hay que poner correctamente las expresiones de las fuerzas. Eso lo dejo para que lo traten de terminar, ¿sí? Les va a dar muy parecido al caso anterior. En realidad, la constante elástica les va a dar igual. Lo que va a cambiar es el valor de la longitud equivalente, pero la constante equivalente les va a dar lo mismo. Lo dejo para que lo planteen, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos al problema 32. Bueno, acá es un modelo distinto de lo que veníamos viendo. Dice lo siguiente. Un cable tendido entre dos postes tiene una longitud de 8 metros. El mismo tiene peso despreciable, de modo que se lo puede considerar horizontal. Un acróbata de 600 newton de peso se ubica en el medio del cable. Bajo la acción del peso del acróbata, el punto medio desciende 3 metros. ¿Cuál es la constante elástica del cable? Pregunta. Bueno, vamos a ver esto. Fíjense que me habla de la constante elástica del cable. Vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando acá. La idea es la siguiente. Yo tengo el cable entre dos postes. Como no tiene peso, esto no se curva, sino que es una recta horizontal. Y cuando le cuelgo o a un acróbata se para en el medio, este cable baja 3 metros, una distancia de 3 metros. ¿Qué quiere decir? Que este cable se estiró, porque la longitud de este cable, que acá era 8 metros, ahora no va a ser 8 metros. Fíjense que si la distancia, digamos, entre los postes es 8 metros, esto está en el punto medio, estos son 4 metros. Si esto bajó 3 metros, la distancia, la hipotenusa del triángulo va a ser 5 metros, ¿no? Un triángulo 3, 4, 5. O sea que la longitud total del cable va a ser 10 metros, ¿no? Lo que valía 8 metros, cuando el acróbata se para en el medio del cable y desciende, el cable pasa a estirarse a 10 metros de longitud. O sea, esto es lo que se llama una cuerda elástica. Una cuerda sin masa, pero elástica. No es una cuerda inextensible con la que veníamos trabajando hasta ahora. Entonces, el modelo que vamos a usar es que la cuerda elástica se comporta como un resorte. Entonces vamos a pensar que acá hay dos resortes. Como que en realidad esto es un solo resorte, pero cuando se para el acróbata en el medio, divide esto en dos partes, entonces es como si tuviera un resorte de cada lado. Entonces vamos a analizar cuánto vale la constante K', que de cada resorte. ¿Qué pasa con estos dos resortes? ¿Cómo están puestos estos resortes? Y están puestos en serie, uno a continuación del otro acá, ¿lo ven? El punto de unión está ahí acá en el medio. Entonces, si yo puedo calcular K', que es lo que vamos a hacer, la constante de los resortes que corresponde a cada mitad de la cuerda, ¿cómo calcularíamos el K que me está pidiendo el problema? O sea, la constante elástica de la cuerda. Bueno, con la fórmula de la constante equivalente en serie. 1 sobre K es la suma de las inversas. 1 sobre K' más 1 sobre K', como son iguales, esto da 2 sobre K', y por lo tanto, K' es 2 veces K. ¿Está bien? O K es K' sobre 2. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos ahora a plantear la ecuación de Newton para el acróbata en equilibrio. Yo voy a tener el peso y las dos fuerzas elásticas, que van a ser iguales además. ¿Por qué van a ser iguales? Porque los estiramientos son iguales, porque estamos en el punto medio por simetría, y la cuerda, bueno, las constantes elásticas también van a ser iguales, porque esto es media cuerda y media cuerda son exactamente iguales. Entonces, si yo planteo la ecuación en la dirección Y, voy a tener, fíjense que llamo alfa al ángulo respecto de la vertical, ¿está bien? Entonces, en la dirección Y, la componente vertical de la fuerza es la fuerza elástica por el coseno de alfa, ¿no? Es la proyección en la dirección vertical, que es el cateto adyacente. Entonces, 2 veces la fuerza elástica por el coseno de alfa, 2 veces porque son dos fuerzas iguales, me tiene que dar igual al peso. ¿Sí? Muy bien. El coseno de alfa lo puedo calcular porque el ángulo alfa, el coseno de alfa lo puedo calcular directamente de acá, porque esto es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 5, ¿no? Por Pitágoras. Y el cateto adyacente vale 3, o sea que el coseno de alfa vale 3/5. ¿Está? Y entonces de acá despejo la fuerza elástica. La fuerza elástica vale el peso por 5 tercios, que sería, el peso dividido 2, ¿no? Dividido 2 por 5 tercios. Bueno,
eso sería el peso por 5 sextos, ¿no? O sea, 600 newton que pesa el acróbata multiplicado por 5 sextos, eso da 500 newton. O sea que la fuerza elástica en módulo vale 500 newton. Esta fuerza elástica que hace cada una de las mitades de la cuerda, ¿no? ¿Está bien? O sea, tengo 500 newton para un lado, 500 newton para el otro. Bueno, a su vez, la fuerza elástica tiene que ser la constante de este resorte, K', multiplicada por el estiramiento. ¿Cuál es el estiramiento? Y la longitud que tenía, la longitud que tiene, que es 5 metros, menos la natural. ¿Cuál era la natural? Cuando no había nada colgado. Esto era 4 metros. ¿Está bien? O sea, el L0 era 4 metros. Uno puede poner acá, ¿no? Vamos a indicarlo. Acá, ¿no? El L0 es 4 metros, ¿no? Entonces, bueno, esto da 1 metro, y de acá nos queda que 500 newton, que es lo que calculamos, tiene que ser K' por 1 metro, o sea que K' es 500 newton sobre metro. Pero como la constante K es la mitad de K', porque esto era la de la mitad del resorte, pero están en serie, la constante elástica que me pide el problema es esta, 250 newton sobre metro. O sea, esta cuerda elástica se comporta como un resorte de constante elástica de 250 newton sobre metro. ¿Ven? Esto es un modelo de una cuerda elástica, basada en la fuerza del resorte, ¿no? Es decir, un modelo. Lo que tiene la cuerda, por supuesto, es que esta constante depende de la longitud que tiene la cuerda. En este caso es porque la cuerda tiene 8 metros. Si ustedes hubieran hecho la cuenta con otra longitud, van a ver que le da otra constante elástica. ¿Está bien? La constante elástica que presenta la cuerda extensible, la cuerda elástica, depende de la longitud que tiene. No es siempre la misma. Depende de cuánta cuerda pongamos. En este caso la cuerda mide 8 metros. Bueno, para una cuerda de 8 metros, para este tipo de cuerda, resulta que la constante elástica de la cuerda vale esto. Si ustedes hacen el problema cambiando el dato de la longitud de la cuerda, en vez de ponerle 8, póngale, no sé, otro valor, van a ver que la constante le va a dar distinto. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí el problema 32. Bien. Vamos a, entonces, ver qué es lo que pasa con este problema 36. Dice, dos carritos A y B, cuyas masas son MA igual a 4 kilos, MB igual a 6 kilos, están unidos por un resorte sin deformación, cuya longitud es 0,5 metros, y me dan la constante elástica también. Los carritos están en reposo sobre una mesa horizontal. Si al carrito A se le aplica una fuerza horizontal de 50 newton con sentido hacia B, nos preguntan varias cosas. ¿Cuál es la aceleración inicial del carrito A y del B? ¿Cuáles son las aceleraciones de los carritos cuando el resorte está comprimido a 30 centímetros? Y después nos preguntan qué longitud tendrá el resorte cuando las aceleraciones de ambos carritos sean iguales. Entonces vamos primero a ver eso. Acá está el esquema, miren. Yo lo que tengo son dos carritos apoyados sobre una mesa horizontal y están unidos por un resorte. Inicialmente, en un instante inicial, le aplicamos al carrito A una fuerza hacia la derecha, o sea, en la dirección hacia B. Nos dan los datos, la longitud natural del resorte, la constante elástica, la fuerza F y las masas. Bien, fíjense lo que nos pide el punto A, las aceleraciones iniciales de A y de B. Ven que no piden la aceleración, piden la aceleración inicial, porque la aceleración es variable en un problema como este. Va a haber movimiento, entonces la aceleración no va a ser constante. Pero en un instante dado podemos calcularla. Bueno, en el instante inicial, ¿qué pasa? El instante inicial es el instante en el cual recién aplicamos la fuerza F. Como recién aplicamos la fuerza, esto estaba todo en reposo, el resorte estaba en su longitud natural, no hacía ninguna fuerza, yo recién le aplico la fuerza, ¿qué va a pasar? Todavía, como no transcurrió tiempo, estamos en T igual a 0, como no transcurrió tiempo, el resorte todavía no se comprimió. El resorte sigue estando en su longitud natural, o sea, el X sigue valiendo la longitud L0. Pero si el resorte tiene su longitud natural, entonces la fuerza elástica vale 0. O sea que la única fuerza que tengo en el instante inicial es la fuerza F, la fuerza elástica no está. Entonces, para el carrito A voy a tener directamente la fuerza sobre la masa, eso me da, hago la fuerza de 50 newton, divido la masa de 4 kilos, eso da 12,5 metros sobre el segundo cuadrado. Esa es la aceleración inicial, repito, del carrito A. ¿Qué pasa con el B? Y en el B todavía ni se enteró de lo que está pasando, porque como el resorte no se comprimió,
no existe la fuerza elástica, vale cero inicialmente, entonces el carrito B tiene aceleración cero. No hay ninguna fuerza que lo acelere. O sea, inicialmente, la aceleración de A vale 12,5 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración de B vale cero. ¿Qué es lo que va a pasar a medida que empieza a transcurrir el tiempo? Yo sigo aplicando la fuerza F. Lo que va a pasar es que el carrito A se va a ir está acelerando, pero va a aparecer la fuerza elástica, esto que está acá. Como el resorte se va a comprimir, va a empujar de sus extremos. Entonces voy a tener la fuerza elástica para la izquierda, la fuerza elástica para la derecha. En A para la izquierda y en B para la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el efecto? En la fuerza elástica sobre A va a disminuir la aceleración, porque ahora no tengo solo la fuerza F, está restando la fuerza elástica. Como a medida que el resorte se va comprimiendo, cada vez va haciendo mayor fuerza, la aceleración de A va a tener que ir disminuyendo. En cambio, la de B va a ir aumentando, porque la fuerza elástica, dijimos que a medida que se comprime el resorte, cada vez se hace más grande, y por lo tanto, el B cada vez va a tener mayor aceleración. O sea que hay dos efectos. Va a disminuir la aceleración del carrito A y va a aumentar la del carrito B. Entonces nos dan, por ejemplo, ven, nos dicen cuando X vale 0,3 metros, o sea, cuando el resorte, recuerden que la natural era 0,5, era 50 centímetros. Cuando el resorte mide 30 centímetros, 0,3 metros, o sea, ya se comprimió a 20 centímetros, ¿no? Respecto de su longitud natural. La pregunta es cuánto vale la aceleración de los cuerpos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la fuerza elástica en ese instante. Entonces, tenemos la constante del resorte, que es un dato, y el módulo del estiramiento, que va a ser, bueno, la constante de 120, el módulo de, fíjense, puse módulo, ¿no? Pues uno ya sabe la dirección que tiene la fuerza. El módulo sería el módulo de 0,3 menos 0,5. Esto daría negativo, pero como es módulo, esto da 0,2 por 120, 24 newton. O sea que cuando el resorte tiene una longitud de 30 centímetros, la fuerza que ejerce es 24 newton. Pero entonces, una vez que tengo eso, voy a las ecuaciones de Newton. Para el cuerpo A tengo la fuerza F menos la fuerza de rozamiento estática igual a la masa por la masa de A por la aceleración de A. Y lo mismo para el otro, ¿no? Fuerza elástica igual a masa de B por la aceleración de B. Reemplazando la fuerza elástica y la fuerza F, que es un dato, obtenemos que la aceleración de A vale 6,5, ven que disminuyó, antes valía 12,5, vale 6,5, y la de B vale 4 metros sobre segundo cuadrado. La de B está aumentando, como dijimos, la de A está disminuyendo. Ahora, en el punto C, me preguntan, ¿cuál es la longitud del resorte cuando las aceleraciones de los cuerpos son iguales? ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que la aceleración de A va disminuyendo y la de B va aumentando. Llega un momento en que se van a igualar. ¿Y qué pasa cuando se igualan las aceleraciones de A y de B? A partir de ese momento, los dos cuerpos se mueven juntos. Es decir, no varía más la longitud del resorte. Cuando los dos cuerpos alcanzan la misma aceleración, a partir de ahí se van a mover juntos. Entonces, lo que va a ocurrir es que el resorte va a mantener su longitud constante y de ahí en adelante uno puede considerar todo el sistema como un solo cuerpo. Porque el resorte ya no varía más su fuerza, no varía más la longitud del resorte y por lo tanto el cuerpo A y el cuerpo B se mueven juntos, como si fueran una sola cosa. Entonces, vamos a ver eso. Lo que tiene que pasar es que las aceleraciones sean iguales. Vengo a la ecuación de Newton, ¿no? Fuerza menos fuerza elástica para el cuerpo A es masa de A por A, y para el otro es fuerza elástica igual a masa de B por A. La A es la misma para los dos. Fíjense que como la A es la misma para los dos, si yo sumo miembro a miembro, se me cancela la fuerza elástica, y me da que la fuerza que estoy aplicando es la suma de las masas por la aceleración. Esto es lo que decíamos recién. Esto es como si hubiera un solo cuerpo. La fuerza elástica, si yo lo considero como un solo cuerpo, ya no interviene, porque se me cancela esta con su reacción. Si A y B forman parte de un único cuerpo, estas dos fuerzas se cancelan. ¿Está bien? Entonces me queda solamente la fuerza F. Eso puede pasar solo cuando se mueven juntos. Mientras haya variación de distancia entre A y B, no se puede hacer eso. Uno tiene que hacer por separado. Bueno, y entonces la aceleración me va a dar, bueno, tengo los datos, da 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ven? Cuando llega a valer 5, ¿ven? La de A venía bajando, ¿no? Acá valía 6,5, la de B vaya subiendo. Cuando la de B llega a 5 y la de A también vale 5 en ese momento, a partir de ahí no varía más la aceleración. A partir de ahí la aceleración es constante. Y entonces podemos calcular la fuerza elástica de cualquiera de las dos, por ejemplo de esta, ¿no? Multiplicando la aceleración por la masa de B, que era 6 kilos, eso me da 30 newton.
O sea que la fuerza elástica va a valer 30 newton cuando la aceleración de los cuerpos sean iguales. Con ese valor de la fuerza elástica, ahora podemos venir para calcular la longitud que tiene el resorte, la longitud de X. Bueno, esa fuerza tiene que ser K por X menos la longitud natural, ¿no? K lo tenemos, el X es lo que hay que hallar, la longitud natural es 0,5, el resultado tiene que dar 30 newton. Bueno, despejando X, obtenemos que tiene que valer 0,25 metros. Es decir, cuando el resorte se acorta a 25 centímetros, recuerden que la inicial era 50, cuando se acorta a 25, ahí ya los dos cuerpos se van a empezar a mover juntos. ¿Ven? Y ya a partir de ahí, si no varía más nada en el sistema, no cambia la fuerza, nada, todo el sistema se va a mover con aceleración constante hacia la derecha. Bien, ¿se entendió este problema? Ven que lo que están preguntando son cosas puntuales, o sea, aceleración en ciertos instantes. No me dicen la aceleración del sistema en general, porque eso es una función del tiempo. Nos piden la aceleración para ciertas situaciones concretas, ¿no? En donde X vale determinada cosa, ¿no? Porque recuerden que la aceleración depende de X, porque la fuerza elástica depende de X. Bien, veamos un poquito el problema siguiente, el problema 37, que dice que tengo un resorte cuya longitud sin deformación es 0,4 metros, o sea, longitud natural, sostiene un cuerpo de 12 newton de peso, estirándose a una longitud de 0,7 metros. Eso significa que lo estoy colgando al cuerpo. Si el resorte se estira para sostenerlo, es porque el cuerpo está colgando del techo, ¿no? Con la longitud del resorte vale 0,7 metros. Pregunta cuál es la constante elástica, y después dice, si desde esa posición se eleva el cuerpo 20 centímetros y después se lo suelta, ¿qué aceleración tiene en ese instante de soltarlo? ¿Ven? La aceleración en un instante, me preguntan. Y en el punto C, ¿cuánto habría que estirar el resorte para que al soltarlo el cuerpo se acelere hacia arriba con una aceleración igual a la de la gravedad? Bueno, vamos a ver eso. Bien. Acá está. La longitud natural es 0,4, el X inicial vale 0,7, esto está en equilibrio, está sosteniéndose en equilibrio, el peso vale 12 newton, si está en equilibrio la fuerza elástica tiene que valer 12 newton, tiene que ser igual al peso. Pero entonces, bueno, de acá uno puede despejar la constante elástica, porque la constante por la longitud menos la natural me tiene que dar el peso, que es igual a la fuerza elástica. Entonces, despejando de acá, con todos los datos que tenemos, sacamos el valor de la constante elástica, que en este caso da 40 newton sobre metro. Esto sería el punto A del problema. El punto B es ahora, lo subimos al cuerpo, lo subimos 20 centímetros respecto a la posición de equilibrio en la que estaba. Si lo subimos 20 centímetros, ¿cuál va a ser la longitud del resorte? Bueno, antes valía 0,7, si le sumo 0,2, entonces ahora voy a tener 0,5. ¿Está bien? Entonces vuelvo a calcular la fuerza elástica. Acá le puse una fuerza elástica prima, ¿no? La constante es la misma que teníamos acá, por el nuevo X menos la longitud natural. ¿Cuánto es el estiramiento ahora? Y si la longitud natural es 0,4 y ahora X vale 0,5, el estiramiento vale 0,1. Como esto valía 40, esto me da 4 newton. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es newton, aplicar la ecuación. Tomé positivo para abajo, entonces menos la fuerza elástica más el peso me tiene que dar la masa por la aceleración. La fuerza elástica vale 4 newton, el peso vale 12 newton, y entonces con esto uno calcula la aceleración. Esa aceleración, si hacen la cuentita, les va a dar 6,66 metros sobre el segundo cuadrado, o sea, una aceleración hacia abajo. Está bien, ¿no? Porque si estaba en equilibrio acá, y yo lo subí, ¿qué es lo que hace el resorte siempre? Siempre trata de volver al equilibrio. El equilibrio estaba acá abajo, entonces va a acelerar hacia abajo. Siempre va a pasar eso. El sistema, si yo lo aparto del equilibrio, siempre va a tratar de regresar al equilibrio. Y acá marqué la posición de equilibrio, y a propósito acá puse el punto C. ¿Ven? Este cuerpo sería el cuerpo que está ubicado por debajo de la posición de equilibrio. Yo lo estiro acá al resorte para que esté por debajo de la posición de equilibrio. Entonces yo lo que necesito es que esto tenga una aceleración G para arriba, lo que me pregunta el problema. Bueno, ¿qué tiene que pasar? La fuerza elástica menos el peso tiene que dar la masa por la aceleración, pero la aceleración vale G, ¿no? Tomando positivo para arriba, ¿no? Acá, ¿sí? Bueno, o sea que la fuerza elástica tiene que ser el doble del peso.
de ahí van a calcular cuánto es la longitud, cuánto es el estiramiento. ¿Sí? Eso lo dejo para que lo terminen, el punto C. Pero claramente, si yo lo estiro por debajo de la posición de equilibrio, el cuerpo va a tender a moverse otra vez de manera tal de que se acerque a la posición de equilibrio. Esto es lo que se llama la fuerza restitutiva que les comentaba antes, ¿no? Si lo aparto del equilibrio, el sistema siempre va a tender a volver a la posición de equilibrio. En este caso, la posición de equilibrio no es la longitud natural del resorte, porque hay una masa colgando. La posición de equilibrio es esto que está acá, 0,7 metros. No es la longitud natural, porque está estirado el resorte. O sea, no es lo mismo longitud natural que longitud de equilibrio. Cuando el resorte está horizontal, sí es lo mismo, pero si está vertical, no. Porque acá el equilibrio se alcanza cuando la fuerza elástica es igual al peso. Si estuviera horizontal, el equilibrio sería cuando la fuerza elástica es igual a 0. Ahí sí sería la longitud natural. Pero cuando no, la longitud de equilibrio tiene que ver con en qué posición el cuerpo que está agarrado al resorte tiene aceleración cero. Eso es la posición de equilibrio.